Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que es de la mayor importancia para Guatemala como país, que es fundamental para asegurar un desarrollo real, para ir más allá de lo que hemos vivido y hacer realidad el sueño de poder tener un país mejor. Desafortunadamente es un tema del cual se habla mucho, se comenta mucho, pero lo que se hace es muy poco. Estoy hablando en realidad del tema de la educación. Y para comentar sobre este tema me acompaña el licenciado Enrique Maldonado. Él es economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Y le damos la bienvenida. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación y será un gusto poder conversar con usted. Gracias, licenciado. Pues, ¿por qué hago toda esta referencia de la importancia del tema y la falta real de compromiso que existe o la falta real de dirección que tenemos en Guatemala sobre este tema? Acá en el programa hemos comentado en varias oportunidades que en Acción Positiva estamos totalmente convencidos de que educación y salud son las piedras fundamentales para que Guatemala pueda salir adelante. Hablar de competitividad, hablar del ranking dentro de las naciones, todo eso suena muy bonito y es un tema muy elegante de conversación, pero mientras verdaderamente no trabajemos en solucionar el problema real que tienen millones de niños guatemaltecos que no tienen acceso a educación, no vamos a ir a ningún lado. Recientemente ICEFI tuvo un foro en el cual, como una de las conclusiones, se habló el hecho de que el gasto en educación en Guatemala sigue siendo muy bajo. Licenciado, ¿nos podría comentar un poquito de lo que sucedió en este foro? Gracias, muy amable. Efectivamente, como usted lo comenta, doctor, por más que el Ministerio de Educación represente una quinta parte de los ingresos tributarios del país, sigue siendo un gasto insuficiente de acuerdo a las demandas que presenta el país. Para poder poner en contexto, Guatemala invierte al año $143 por cada niña, niño y adolescente en educación. Costa Rica invierte $1,000 al año. El 100% de escuelas primarias en Costa Rica tienen conexión a Internet. En Guatemala ni siquiera el 1% de nuestras escuelas primarias tienen conexión a Internet. Y como usted bien lo comentaba, el tema de competitividad no son únicamente puertos, aeropuertos, carreteras. ¿Qué inversión extranjera directa puede venir a nuestro país si no tenemos capital humano? ¿Cuán atractivo va a ser nuestro país para inversionistas extranjeros si saben que año con año la matrícula del nivel primario se derrumba? Si no tenemos conexión a Internet en nuestras escuelas. Existen prioridades de gasto dentro del presupuesto, como por ejemplo asignar 755 millones de quetzales sin licitar para construir una cárcel y únicamente 140 millones para poder comprar libros para las niñas y los niños. Lamentablemente esos 140 millones que existen actualmente en el Ministerio de Educación es un presupuesto ya rebajado porque la asignación inicial eran 172. Pero lo más triste es que de esos 140 millones al 31 de julio solo llevaban ejecutados 29 millones. La pregunta que aquí hay que hacerle a la ministra de Educación es ¿qué están leyendo los niños en las escuelas y no está comprando libros? ¿Por qué se rebaja el presupuesto de libros para los niños cuando es algo imprescindible dentro del Ministerio de Educación? Bueno, por ejemplo, acá nosotros con otros distinguidos invitados hemos comentado varios de los puntos que usted menciona, licenciado. Por ejemplo, en el presupuesto vigente para este año, porque no se aprobó el del año anterior, hay 160 millones de quetzales para seguridad de la pareja presidencial y 140 o 144, como usted mencionaba, para textos y comida de todos los niños en todas las escuelas. Eso nos dice, bueno, a ver qué prioridades aquí estamos poniendo. También tuvimos acá el gusto de tener a otro profesional del derecho con quien analizamos la situación de que hay mucho preso en Guatemala, que sigue preso.
Primero, porque no han llegado ni siquiera a juicio, y otros porque ya terminaron su condena y hay un proceso burocrático que impide que salgan. ¿Por qué menciono esto? Porque gastar 755 millones de quetzales sin licitar, con toda la oscuridad que eso conlleva, ¿verdad, licenciado? Es casi que verdaderamente lamentable en este país, que eso lo debería estar invirtiendo en educación, debería estar invirtiendo en salud para que estos niños pues puedan salir adelante. Yo me recuerdo que usted mencionaba en un artículo el hecho de que está bien, los niños no tienen escuela, no pueden asistir, 50% están fuera, pero también usted señaló que tampoco tienen salud, porque un niño enfermo, un niño con hambre, ¿cómo va a poder rendir? Gracias. Yo trataría de responder de atrás para adelante, para continuar con la conversación. Sí es cierto de que el tema de la seguridad ciudadana es importante, mas sin embargo ese no es un tema de recursos, ese es un tema de calidad del gasto público. La dirección del sistema penitenciario tiene asignado cerca de 500 o 700 millones de quetzales y es incapaz con esa cantidad de dinero de poder controlar a los reclusos. Y desde las cárceles se hacen las extracciones. Ese no es un tema de cantidad del gasto, es un tema de calidad y eficiencia de la gestión pública. Ahora, ¿quiénes son los que están presos? Jóvenes. ¿Cuál es la respuesta del Estado hacia estos jóvenes cuando van a salir de la cárcel? En el presupuesto de educación para el año 2015, la ministra ha propuesto reducir en 15 millones el presupuesto de la Dirección de Educación Extraescolar. Esta dirección se encarga de atender a todos los jóvenes que están fuera del sistema educativo, entiéndase las personas privadas de libertad. Si a esta dirección se le está reduciendo el presupuesto, son muchísimas más escasas las oportunidades que estos jóvenes van a llegar a tener de poder insertarse efectivamente en el mercado laboral, reduciendo el presupuesto de la Dirección de Educación Extraescolar. Claro. Pero ¿por qué es que están fuera de la escuela? Están fuera de la escuela porque no se puede ampliar el ciclo medio básico. Este no se puede ampliar por la tasa de sobreedad. ¿Por qué ocurre la tasa de sobreedad? Es decir, niños que van perdiendo años a lo largo de la primaria. Porque de los chicos que llegan a primero primaria, solo la mitad ha recibido educación preprimaria. Y entonces una maestra de primero primaria se topa con que solamente uno de cada 2 niños sabe agarrar el lápiz. Y las niñas y los niños tienen que enfrentar el desafío de que si no aprenden a leer y a escribir en su primer año de escuela, lo pierden. Eso tiene el costo del fracaso escolar es altísimo en Guatemala. Sería muy práctico poder tener sistemas de gestión dentro del ministerio que pudieran monitorear este tipo de cosas, tan sencillas como que niños al primer mes saben o no agarrar el lápiz. Otro aspecto importante es el tema de las enfermedades estacionales. Cuando estas ocurren, por lo regular la mitad de la matrícula en las escuelas se retira, varicela, sarampión, etc. Pero cuando ya se empiezan a coordinar esfuerzos con el Ministerio de Salud para ver si hay una respuesta en el puesto de salud, resulta de que no, ni siquiera hay vacuna. Entonces, un niño enfermo que va a poder aprender. ¿Y cómo podemos ampliar la preprimaria? Con educación inicial. Y la educación inicial es uno de los componentes básicos para poder erradicar la desnutrición. En Guatemala, la tasa de cobertura de la educación inicial es únicamente del 5%. A pesar que el Ministerio de Educación ha desarrollado el Currículo Nacional Base de la Educación Inicial, esta desapareció de los programas presupuestarios, ni siquiera tiene presupuesto asignado. No es un tema de recursos, es un tema de voluntad política, porque cuando uno ve casos como el de Nicaragua, que tiene 3 veces menos el ingreso per cápita que Guatemala, la tasa de cobertura de la educación inicial es del 40%. Pero porque no es solo un esfuerzo del gobierno central, sino también de los gobiernos locales. Entonces, uniendo todos los eslabones, si primero garantizamos la nutrición de nuestras niñas y niños,
vamos a poder expandir la primaria. Habrá un menor fracaso escolar en primero primaria. No tendríamos altos niveles de tasa de sobredad y consecuentemente se podría ampliar el ciclo medio básico. Hay estudios que respaldan suficientemente que el crecimiento económico ocurre en los países cuando se expande el ciclo medio básico, porque es con ese nivel educativo que una persona aprende las destrezas o para insertarse en el mercado laboral o para poder generar sus propios emprendimientos. Pero de acuerdo a lo que se propone en el presupuesto 2015, uno puede notar la falta de descoordinación que hay incluso dentro de los mismos ministerios. Porque si bien dentro del tema de gestión por resultados, el Ministerio de Economía tiene incrementar en 2 puntos el índice de competitividad, lo cual está bien. Pero, ¿por qué el ministro de Economía no se pronuncia al respecto de la caída en la matrícula? Claro, es lo que comentábamos con usted de que realmente hay una total descoordinación. Pero aquí hay varios puntos importantes que usted ha mencionado y como dice, voy a empezar también de atrás para adelante en algunos de ellos. Por ejemplo, cuando hablábamos en el caso de Costa Rica, que invierte 8 veces más que Guatemala en educación per cápita, ¿verdad? Lo cual es lamentable. Pero también, por ejemplo, Honduras invierte mucho más que Costa Rica en números globales del Producto Interno Bruto y sin embargo la calidad educativa está completamente por debajo. Esto me trae a una gráfica que es muy interesante, la vamos a poner en este momento también en la pantalla de nuestra audiencia, en el cual se ve los resultados que han tenido los países que se han desarrollado más. Ahora, algo que también se señala es que no más inversión es necesariamente mayor educación. En la gráfica que estamos viendo en este momento, países como Finlandia, como Corea, están hasta arriba en cuanto a la capacidad de sus alumnos en desarrollo de sus habilidades matemáticas, verbales. Y países que invierten más, porque aparentemente el país en el mundo que más invierte en educación es Luxemburgo y el segundo es Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en la gráfica estamos viendo que Estados Unidos rankea a la mitad de esa tabla. Es decir, no más inversión necesariamente lleva a mejor educación. También hay un artículo reciente publicado en Prensa Libre, un extracto de New York Times, en el cual se habla de México. También vamos a ver esta imagen aquí en en las pantallas, en la cual se ve que, y se habla de que en México tiene más inversión en relación al Producto Interno Bruto que tiene Brasil, que tiene Portugal e incluso Suiza. Pero la calidad educativa está por debajo de esto. Entonces ellos al final llegan a concluir, como decíamos al principio, no más inversión es mejor educación, sino que lo que es realmente importante es la ejecución de esa inversión que se está haciendo. No simplemente, ¿verdad, licenciado, que haya más dinero, sino que se ejecute mejor. ¿Cómo lo analizan ustedes en ICEF? Son 2 aristas importantes y creo que usted tiene toda la razón. Más inversión no precisamente va a significar un mejor aprendizaje de los niños. Porque tenemos ejemplos claros, ¿verdad? Sí, pero dado la cantidad de niños y niñas que tenemos fuera del sistema educativo, yo creo que el primer paso es llevarlos a la escuela. Y eso va a significar fuertes inversiones en contratación de maestros, en infraestructura, en equipamiento, en tener modelos de gestión adecuados, incluso para poblaciones muy rurales y que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, por el lado de la cobertura educativa, sí es necesaria una mayor inversión. En ICEFI, hace un par de años, hicimos estimaciones que para poder incrementar los niveles de cobertura en los 125 municipios más pobres del país, se necesitaría cerca del 2% del Producto Interno Bruto. De aquí a 10 años. Es algo... Al 21 más o menos. Del 2021 claro. Es algo progresivo. Pero con el tema de la calidad, hay un punto muy claro. La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Y esto lo que significa es invertir en la formación docente.
Se entiende que los pactos colectivos surgen en instituciones donde no tienen políticas de manejo de sus recursos humanos para poder tener una apropiada integración, absorción y aprovechamiento y promoción de su recurso humano. Ahora bien, estos pactos colectivos tienen que estar atados a objetivos de desarrollo, tienen que estar atados a objetivos de la profesionalización docente, precisamente para poder incidir en la calidad educativa. Y también planteémonos el otro caso, ¿qué pasaría si tuviéramos los mejores docentes capacitados? Usted puede tener al superdocente enfrente de niños con desnutrición, que no le van a poner atención. Puede tener al superdocente sin libros, que no va a poder trabajar, sin materiales audiovisuales, sin la adecuada infraestructura, que tampoco va a poder trabajar. Es uno de los elementos, posiblemente el más importante, la formación docente. Yo me recuerdo una vez que asistía a la inauguración de una escuela en Quiché y un maestro decía, es un edificio nuevo para una escuela vieja. Tiene toda la razón, porque se está cambiando únicamente la parte de afuera, está cambiando lo medular de la escuela, que es la profesión. Esta administración hizo esfuerzo con la nueva carrera magisterial, pero para que la ciudadanía pueda tener un mayor conocimiento de ella, le voy a comentar. Si bien a los optantes al cargo de maestro se les está exigiendo una mejor y mayor formación docente, básicamente es una colección de incentivos salariales. Porque los bachilleres en educación, media vez sean contratados por el ministerio, tienen un incremento salarial del 30%. Si trabajan en un área rural, 10% más. Cuando saquen el nivel técnico en la universidad, 10% más. Licenciatura, 10% más. Maestría, 10% más. Si hacen estudios doctorales, 10% más. Si publican un libro, 10% más. Si tienen un reconocimiento, 10% más. Si hablan un idioma maya, 10% más. Entonces, eso no es atar la profesionalización docente a objetivos de resultados. Es una colección de incentivos salariales. Los cálculos que nosotros hicimos es que si esta política se llega a ejecutar tal cual está planteada, dentro de 10 años puede llegar a representar hasta el 2% del Producto Interno Bruto, solo una política. En un país con grandes necesidades, creo que eso tiene que entrar a revisión. Por eso era que comentábamos, ¿verdad, licenciado? De que aquí pues estamos haciendo las cosas al revés. Cuando mirábamos las cifras iniciales, 755 millones para más presidios, 160 millones en seguridad para el binomio presidencial, ahí estamos hablando de 1.000 millones de quetzales. Y dentro de una enorme cantidad de dineros que se van para otros lados que no son verdaderamente prioritarios. Y voy a volver a poner la gráfica esta de que hablaba, porque un país que es verdaderamente ejemplo es Finlandia. Y Finlandia ha logrado un desarrollo, como se ve en la gráfica, que este desarrollo fue casi que en las últimas 2 décadas. No es algo que se le hizo con mucho tiempo. Pero hay factores claves que ellos señalan. Y uno es lo que usted habla de la calidad de los maestros, de la calidad de cómo ellos logran atraer hacia el magisterio a las personas capaces, honorables y que de veramente quieran contribuir. Este es un problema bien extenso porque obviamente, por ejemplo, en México hay estudios que demuestran que el pagar más no necesariamente hace que el resultado educativo directamente dependiente del maestro sea mejor. Entonces yo sí creo que hay que encontrar aquí cómo desatar este nudo gordiano, ¿verdad, licenciado? Siempre se dice que Guatemala es un país sobrediagnosticado. Tenemos el diagnóstico, pero ¿qué soluciones presentaría ICEFI en esta situación? Sabemos a dónde nos llevaría esta eventual pago en la reforma educativa, sabemos qué problema va a crear, pero ¿cuáles serían las verdaderas soluciones que pudiéramos nosotros usar en Guatemala para salir de esta espiral que siempre es hacia abajo? Yo creo que, mire, en ICEFI lo que velamos es por la calidad del gasto y obviamente por la cantidad que sea lo adecuado. ¿Cómo poder empezar a desenredar esto?
con educación inicial. Con la educación inicial, es decir, desde los 6 meses hasta los 5 años, usted previene o elimina la desnutrición. El aprestamiento en las niñas y niñas se incrementa. Por consiguiente, el fracaso escolar va a poder disminuir. Ahora, eso lo que significa es inversión. Y no se está hablando de incrementar impuestos. Hablar de mejorar la situación del país en cualquier área significa hablar principalmente que tengamos una administración tributaria eficiente, que disminuya los niveles de evasión, elusión y contrabando. Solo por mencionar algunos temas. También eso lo que significa es no tener una cultura de estar generando privilegios para una élite. Por ejemplo, con la ley de inversión y empleo, es una colección de exenciones fiscales tan absurdas como que si una maquila se llega a poner a la par de una colonia o de un barrio, no es la maquila a la que va a pagar su tasa de alumbrado público, sino los vecinos que están alrededor de la maquila. Los socios de la maquila se está proponiendo que no paguen impuestos sobre la renta sobre sus dividendos, mientras que los socios de otras empresas sí pagarían impuestos sobre la renta sobre sus dividendos. Y también hay otra propuesta absurda de ley donde se habilita a los donadores de fundaciones que apoyen el deporte de alto rendimiento a que no paguen impuestos, 50 millones de impuestos sobre la renta durante 10 años. Claro, es lo que hablábamos un poquito, licenciado, de que aquí las prioridades andan por otros lados. Pero yo le quiero regresar, disculpe por aras del tiempo. Usted mencionó algo en lo que estoy completamente de acuerdo, en la necesidad de los primeros años, 5 años, fortalecer el sistema, porque hemos hablado con autoridades universitarias que cuando el joven llega a la universidad con una deficiencia académica enorme. Pero ¿cómo volvemos esto realidad, licenciado? Porque podemos seguir hablando acá con usted y estoy seguro que nos acompañará en otros problemas. Pero yo lo que quiero es, ¿qué solución haría usted realmente? Porque verdaderamente, ¿cómo pasar esos millones perdidos para otros lados y concentrarlos en el área de la educación preprimaria y verdaderamente lograr resultados? Fortalecer la administración tributaria. Ya la fortaleció. ¿Cómo hace para que ejecute el ministerio eso, licenciado? Digamos que ya la fortaleció y tiene fondos de repente mágicamente. ¿Cómo logramos? Porque cuando uno mira las escuelas cayéndose, sin agua, sin techo, sin nada, esa inversión es enorme. Pero ¿cómo ejecutamos esa inversión? Pensemos que los millones ya los tiene. ¿Cómo deberíamos responsabilizar a quién de que esto se ejecute? Mire, el Ministerio de Educación tiene un excelentísimo sistema de estadística. Lamentablemente, entrega información 1 o 2 años después. El Ministerio de Educación tiene la capacidad para poder generar sistemas de gestión, monitoreo en tiempo real, que le permita anticiparse a los sucesos que van a ocurrir. Y vuelvo a poner el ejemplo tan sencillo. Ya tenemos los millones, ¿de acuerdo? Esto lo han implementado en Uganda a través de las redes sociales, de los smartphones. Los padres de familia, porque en cada escuela hay un consejo educativo, pueden reportar qué niños no saben agarrarla, llegó o no llegó hoy el maestro. Los libros no los tenemos al estar iniciando el ciclo escolar. Solo por dar un ejemplo, en las escuelas de Zacapa este año, la bolsa didáctica se entregó después de la Semana Santa. 2 lápices para todo el año escolar, 4 cuadernos. ¿Qué puede hacer un niño y qué puede hacer un maestro, aunque el maestro esté excelentemente capacitado? Entonces, usted me diría entonces empoderar, digamos, a los padres, a la comunidad, para tener un mejor control sobre la educación. Mejorar el sistema de gestión y empoderar a la comunidad educativa. Y el ejemplo que le voy a poner es Chile. ¿Cómo son las manifestaciones por la educación en Guatemala? 20, 30 maestros que tapan la carretera. ¿Cómo fueron las manifestaciones por la educación en Chile? 500,000 de personas tomando el centro de Santiago. Y no eran solo los maestros pidiendo mejoras salariales. Eran alumnos, directores, padres de familia, hasta los abuelitos de los alumnos. El tema es, en el área de cobertura, sí mejorar el nivel de ingresos para poder suplir todas las
carencias para mejorar la calidad educativa, profesionalización docente, tener sistemas de gestión y empoderar a la comunidad educativa en la toma de decisiones. Muchas gracias, licenciado. Mire, realmente aquí yo creo que sí aterrizamos en un punto, ¿verdad? Es decir, uno, hay que empoderar a la comunidad, hay que empoderar, cuando digo comunidades, los padres, los maestros, sí, como usted dice, hasta los abuelitos interesados en resolver, y que ellos sean un medio de hacer presión a las autoridades para que verdaderamente se ejecute. Porque de nada sirven los fondos, de nada sirve el dinero, como hemos hablado acá, si no hay una correcta ejecución. Y yo creo que eso es fundamental. Lo han hecho en otros países y ha habido excelentes resultados. Por otro lado, pues obviamente el volver prioridad a la educación, ¿verdad, licenciado? Porque se habla mucho, se dicen cientos o miles de palabras sobre cómo mejorarla, pero la ejecución sigue siendo muy pobre. Eso es lo que nosotros deberíamos verdaderamente de mejorar. Sí, mire, yo en ICEFI hicimos con UNICEF, hacemos una serie de investigaciones que se llaman Contamos. El primero de ellos fue sobre nutrición, porque como bien lo decía usted, un niño con hambre no va a aprender. Segundo lugar, salud, sistemas de inmunizaciones completos para que los niños no se estén enfermando. Y tercero, educación. Pero la competitividad de un país se puede incrementar teniendo capital humano. Y eso significa invertir en la alimentación, salud y educación de nuestros niños. Pero las promesas y compromisos con la educación inicial solo llegan al 5% de los niños que necesitan esta apremiante inversión. Muchas gracias, licenciado. Desafortunadamente vamos a tener que empezar a despedirnos de este programa, licenciado. Pero ya quedamos con usted antes del programa, lo reiteramos ahora, que es un tema tan interesante que lo vamos a seguir tocando. Y yo saco como una conclusión de esta plática, espero que ustedes coincidan conmigo, uno, que tenemos que volver prioridad a la educación verdaderamente. Tenemos que dejar de hablar y ejecutar. Tenemos que confiar en que los niños guatemaltecos tienen la capacidad, dándoseles las oportunidades y los medios de poder ser tan competitivos en aspectos educativos y por lo tanto en aspectos de su vida como los niños de cualquier lugar del mundo. Y yo creo que eso es fundamental. Además que tenemos que tener políticas a largo plazo, políticas educativas que no varíen y que siempre tengan como privilegio el hecho de que el guatemalteco solo saldrá adelante con una mejor educación y mejor salud. Nos vamos a tener que ir esta noche, pero antes de irme, yo quisiera mencionarles a una persona, Andreas Schleicher, y en este momento está saliendo en sus pantallas el enlace para que puedan ver una conferencia sobre educación que es sumamente importante. Licenciado, muchísimas gracias. Hoy nos tenemos que despedir, pero nos vemos pronto con usted y con ustedes, pues muchas gracias por estarnos viendo y escuchando y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.